Según informes, la brecha entre el príncipe Harry y el rey Carlos se está ampliando en medio de la creciente tensión, lo que indica un cambio profundo en la dinámica de la realeza. En el momento en que Sophie, la duquesa de Edimburgo, se puso de pie en la sala del Consejo Real, el ambiente cambió irrevocablemente. Carlos había entrado en esa sala esperando orden, silencio y la obediencia tradicional de los miembros de su consejo. Harry había llegado creyendo que su sola presencia provocaría una oleada de simpatía en su padre y en los consejeros allí reunidos. Pero en cuestión de minutos, la reunión se transformó en algo mucho más peligroso para la estabilidad de la monarquía. Sophie confrontó a Harry frente a todo el Consejo Real por su exigencia privada de recuperar protecciones limitadas, y Carlos perdió repentinamente el control. Antes de analizar las implicaciones más profundas para la familia real, es importante comprender la gravedad de este enfrentamiento sin precedentes. Carlos había convocado al grupo porque creía que el asunto del estatus de Harry aún podía resolverse dentro de la familia. Deseaba una decisión discreta y un compromiso controlado que protegiera a la corona sin romper el vínculo con su hijo. El Consejo Real, un círculo de élite reunido para sopesar decisiones familiares e institucionales trascendentales, debía brindar apoyo unificado. Sin embargo, la reunión puso de manifiesto una importante debilidad en la capacidad del monarca para gestionar su propia casa bajo una presión extrema. La exigencia que tenían ante sí era demasiado grande como para ocultarla o resolverla mediante el simple afecto paternal o la diplomacia real tradicional. Harry deseaba protección real, limitada acceso a espacios reales selectos y reconocimiento ceremonial por su pertenencia a la familia real. Para Harry, estas eran señales de que aún ocupaba un lugar importante en la monarquía a pesar de haberse mudado a California. Carlos interpretó la petición como un acto de clemencia, pero Guillermo la consideró una amenaza táctica para la estabilidad futura de la institución. Edward lo consideraba una presión injusta sobre los que se quedaban, mientras que Sophie lo veía como una flagrante traición a su deber compartido. Harry permanecía tenso pero desafiante con la actitud de quien ya había ensayado todas las respuestas posibles para sus parientes escépticos. Creía que la familia le debía un último gesto de protección tras años de distanciamiento público e intensa lucha personal. Buscaba una última señal de que la sangre aún importaba más que las heridas públicas infligidas por diversas entrevistas y memorias. Sophie lo observaba atentamente desde el otro lado de la mesa y su inusual calma hacía que el ambiente de la habitación se volviera mucho más frío. Su profesionalismo no la conmovió, pues recordaba el profundo daño que había precedido a su llegada al palacio. Recordaba el largo silencio de Eduardo tras años de viejos insultos y la expresión reservada de Guillermo ante cada nueva exigencia de su hermano. Sophie había visto a Carlos intentar una y otra vez convertir su dolor personal en una política viable para toda la monarquía británica. Cuando Harry hablaba de su dignidad personal, Sophie no percibía más que una sensación de prepotencia malentendida y una frustración latente. Cuando él habló de su necesidad de seguridad física, ella percibió que las consecuencias de sus propias decisiones se presentaban como una necesidad urgente. Sophie apartó su pesada silla y el crujido seco de la madera contra el suelo rompió el denso silencio de la habitación. Se dirigió directamente a Harry y le preguntó por qué debían devolverle la lealtad a alguien que había dañado repetidamente la confianza colectiva. Ella cuestionó cómo podía regresar esperando consuelo después de haber pasado años criticando el mismo sistema del que ahora buscaba protección.
La expresión de Harry cambió de inmediato, pasando de un desafío calculado a una mezcla de ira repentina, sorpresa y finalmente humillación. Charles intentó interrumpir la discusión alzando la voz lo suficiente como para recordarles a todos en la sala quién mandaba realmente. Sin embargo, las palabras del rey no resonaron con la autoridad habitual, pues los miembros del consejo desviaron su atención hacia Sofía. Eduardo permaneció inmóvil, incapaz de intervenir, mientras que Guillermo guardó absoluto silencio, aunque éste conllevaba un profundo juicio. Carlos se aferró al borde de la mesa como si intentara aferrarse a la idea misma de su menguante poder. En aquella terrible pausa, el futuro rey comprendió una dura verdad que definiría el resto del complejo reinado de su padre. El rey había propiciado el encuentro, pero ya no controlaba la voluntad emocional ni política de los presentes. Mientras el silencio se extendía por la sala, la verdadera cuestión ya no era qué quería Harry de su padre o de la corona. La pregunta era quién dentro de la monarquía aún tenía el valor de negarse a la súplica emotiva y desesperada de un padre. Cada persona en esa sala cargaba con una herida distinta de los años de escándalos públicos y discusiones privadas que siguieron a la separación. Carlos cargaba con el pesado peso de un padre que aún veía a un hijo vulnerable bajo las capas de escándalos mediáticos internacionales. William portaba la fría disciplina de un futuro rey que hacía mucho que había dejado de esperar disculpas o cambios de su hermano menor. Sophie albergaba la furia silenciosa e intensa de alguien que había visto cómo la lealtad de su esposo se daba por sentada durante demasiados años. Harry cargaba con la soledad de un hombre que había regresado a una familia que ya no sabía cómo recibirlo adecuadamente. Carlos ansiaba el control, pero su corazón lo impulsaba hacia un camino de clemencia que el resto de la familia rechazaba rotundamente. Se suponía que el Consejo Real ayudaría al rey a resolver el asunto con dignidad, firmeza y elegancia. Sin embargo, la dignidad ya había comenzado a desvanecerse a medida que los resentimientos personales de la familia se filtraban en las discusiones políticas oficiales. Harry no pedía una simple bienvenida familiar ni una cena privada a puerta cerrada en una residencia real histórica. Quería un reconocimiento formal dentro de la estructura real, incluyendo el sistema de roles, deberes, protecciones y señales públicas de pertenencia. Para la monarca esa petición sonaba como una última oportunidad para proteger a un hijo al que aún amaba, a pesar de todo lo sucedido. Para William, la petición sonaba como un riesgo estratégico que podría debilitar todo lo que la familia se había esforzado por reconstruir desde la partida. William no veía a Harry como un hermano que esperaba la paz o una simple reconciliación por una historia familiar compartida y compleja. Lo veía como un futuro rey que evaluaba el daño potencial a la estabilidad y la reputación de la corona británica. El príncipe de Gales sabía que una decisión tibia podía convertirse en un símbolo de debilidad que el público jamás olvidaría. Los símbolos importaban porque el público recordaba cada herida, cada entrevista televisada, cada acusación hiriente y cada momento en que se rompía la confianza. Harry sentía esa distancia emocional y odiaba la sensación de ser un extraño no deseado en su propia casa de la infancia. Quería que alguien en la sala le dijera que aún pertenecía a ese lugar y quería que Charles antepusiera la violencia a su deber institucional. Pero cuanto más fría se ponía la habitación, más comprendía que su regreso no había ablandado a la gente que había dejado atrás. Su presencia los había obligado a protegerse a sí mismos y a la institución a la que servían con una determinación renovada y escalofriante.
Sophie sintió el peso de años de servicio oprimiéndole el pecho mientras miraba al hombre al otro lado de la mesa pulida. Había visto a Eduardo servir a la corona en silencio durante décadas, hablando con cuidado y cumpliendo con su deber sin exigir ningún aplauso público. Eduardo se había mantenido leal, incluso cuando la lealtad no le reportaba recompensa. Y eso importaba porque el servicio real se basaba en la moderación, no en la autocompasión. La confidente de confianza no confrontó a Harry por aparentar protagonismo ni por querer un papel destacado en el drama público que azotaba a la familia. Lo confrontó porque su exigencia ejercía una presión injusta sobre todos los que se habían mantenido firmes mientras él optaba por marcharse. Edward bajó la mirada cuando ella habló no por debilidad, sino porque sabía que sus palabras reflejaban su propio dolor silencioso. Camilla miró a Carlos en el instante en que la voz de Sophie se tornó más aguda, intuyendo que el meticuloso plan del rey comenzaba a desmoronarse por completo. La reina consorte sabía que el deseo de paz del rey se veía eclipsado por la cruda realidad y el sombrío ambiente del consejo. Carlos también lo sabía, y la constatación de que estaba perdiendo el control de la situación se reflejaba en sus ojos cansados. Harry se volvió de Sophie hacia su padre con expresión herida y enfadada y le preguntó en voz baja si el rey aprobaba aquello. William permaneció inmóvil. Edward guardó silencio, y Camilla no se movió para salvar el momento ni la menguante autoridad del rey. Sophie no se retractó ni una sola palabra, manteniendo su desafío con una firme convicción que no dejaba lugar a dudas. Pero su confrontación no comenzó realmente en esa sala. Empezó con un insulto privado que el palacio había intentado ocultar a toda costa. El palacio había sobrevivido a entrevistas públicas y alianzas rotas, pero el detonante de la confrontación de Sophie fue algo mucho más personal. Fue una cena privada en Windsor, a puerta cerrada y sin ceremonias, donde Harry hizo un comentario que ella jamás olvidaría. A partir de esa noche, Sophie dejó de ver a Harry como un alma herida que buscaba su lugar en un mundo cambiante. Lo veía como un imprudente, un hombre que hablaba como si el pasado pudiera explicarse sin esfuerzo con un poco de encanto. La cena en Windsor tenía como objetivo rebajar la tensión antes de la reunión del consejo, ofreciendo a la familia la oportunidad de simplemente ser familia. Charles creía que una velada tranquila podría recordarles a todos sus profundos lazos antes de que se enfrentaran a las decisiones formales del Consejo Real. Pero una sola frase arruinó el ambiente cuando Harry desestimó los años de servicio de Edward como mera obediencia ciega y reflexiva y sin sentido. Aquellas palabras calaron mucho más hondo de lo que Harry esperaba, rompiendo la delgada capa de cortesía que se había mantenido durante la cena. Edward no respondió al desaire, prefiriendo guardar silencio, con la dignidad que había cultivado durante casi toda su vida. Ese silencio le reveló a Sophie todo lo que necesitaba saber sobre la falta de respeto de Harry hacia quienes se quedaban a trabajar. Sophie sintió el insulto recorrer la habitación como una fría hoja, dándose cuenta de que Harry confundía la dignidad con la debilidad. Había confundido la lealtad con el miedo. Y para Sophie, esa distinción era importante porque la lealtad de Edward había mantenido unida a la familia durante las crisis. Harry creía que el momento pasaría y que un comentario privado dicho en una cena familiar quedaría oculto bajo la formalidad de la cortesía. Pero Sophie llevó consigo ese insulto mucho después de que se recogieran los platos y las voces de la familia se hubieran apagado por completo. Esa misma noche se quedó sola en el pasillo, quitándose los guantes lentamente como si se despojara de la última capa de paciencia que le quedaba.
Nadie la oyó jurar proteger el honor de su esposo, pero para entonces su profunda tristeza se había transformado en una firme determinación. No permitiría que Harry le pidiera que le devolviera la confianza, después de haber reducido la vida de servicio de Edward a algo insignificante. Más tarde, Guillermo se enteró del comentario a través de un relato privado documentado, compartido por un alto funcionario de la casa que estuvo presente aquella noche. El príncipe comprendió de inmediato por qué Sofía había cambiado de postura y advirtió a Carlos que la reunión sería muy difícil de manejar. El rey escuchó a su heredero, pero el sentimiento paternal se impuso a su juicio político, pues anhelaba un milagro de reconciliación. Carlos seguía creyendo que podía controlar la situación, proteger a su hija e impedir que Guillermo adoptara una postura intransigente contra su hermano. Se equivocaba, y cuando se abrieron las puertas del consejo, Carlos descubrió que el dolor del pasado no se oculta solo porque un rey lo desee. El enfrentamiento comenzó con un silencio denso que hizo que todos en la sala fueran conscientes de lo mucho que estaba en juego. Sophie esperó a que Harry terminara su discurso preparado, esperando a que el consejo anticipara otra pausa real, educada y elegante que se produciría de forma natural. Entonces se puso de pie, y el seco golpe de su silla contra el suelo sirvió de advertencia a todos los presentes en la silenciosa sala. Harry la miró, quizás esperando la clase de compasión que solía recibir de las mujeres de su familia. En cambio, recibió la sentencia que nadie más en el círculo real se había atrevido a pronunciarle directamente. Harry expuso su caso como un hombre que intentaba sonar tranquilo, aunque la desesperación ardía bajo cada palabra que pronunciaba. Solicitó un regreso limitado a apariciones públicas discretas y a ciertos deberes públicos sin recuperar su lugar completo en la familia real. Para Harry no era una exigencia, sino un salvavidas que le permitiría mantener su identidad real en sus propios términos. Quería una señal de que la corona no le había cerrado las puertas del todo, porque el reconocimiento real era más que un simple consuelo. Era su identidad una forma de decirle al mundo que no había sido borrado para siempre de la historia de la casa de Windsor. Charles comprendió ese tipo de dolor y trató de presentar la petición de Harry como un acto de compasión, no de debilidad. Sophie no aceptó esa interpretación y, mirando a Harry, le preguntó por qué la monarquía debía reabrirle las puertas en ese preciso instante. Cuestionó su costumbre de usar la lealtad cuando le convenía y desecharla cuando le resultaba inconveniente para su vida personal. Su voz se mantuvo firme durante todo el interrogatorio, y esa firmeza hizo que las implicaciones de sus palabras resonaran aún más contundentes ante el grupo reunido. Harry se inclinó hacia adelante visiblemente dolido y acusó a Sophie de hablar desde el resentimiento en lugar del verdadero sentido del deber. La duquesa no se inmutó, pues había visto a los hombres de su vida sobrellevar sus cargas sin jamás pedir aplausos ni compasión pública. Había visto a Carlos convertir una y otra vez la culpa familiar en concesiones reales, pero esta vez se negó a dejarse llevar por las emociones. Guillermo no dijo nada, y de alguna manera su silencio se volvió más elocuente que cualquier discurso que pudiera haber pronunciado para apoyar u oponerse a su hermano. El príncipe mantuvo la mirada fija en su hermano con la dura distancia de un hombre que ya había calculado el precio final y devastador. El silencio de William otorgó un peso inmenso a las palabras de Sophie, pues todos sabían que el futuro rey no saldría en defensa de su hermano ese día. Harry percibió ese cambio en el ambiente y su ira comenzó a transformarse en algo mucho más vulnerable y expuesto que nunca. Quería que Charles detuviera a Sophie,
que les recordara a todos que seguía siendo un hijo y no solo un enorme problema político. Finalmente, Carlos alzó la mano, intentando poner fin al intercambio antes de que rompiera por completo y para siempre la unidad que aún quedaba en la sala. Pero la orden llegó demasiado tarde para salvar el acuerdo y nadie se apresuró a suavizar el golpe para el príncipe asediado. El rey vio cómo su autoridad se resquebrajaba dentro de su propio consejo frente a las mismas personas a las que esperaba liderar y guiar. Sophie permaneció de pie. William guardó silencio y Harry siguió dolido por la verdad que finalmente se había dicho en voz alta en público. Una vez que la orden del rey no logró calmar los ánimos, el poder comenzó a desplazarse hacia el pueblo, que ya no necesitaba su permiso real. El poder dentro de una monarquía no siempre se manifiesta con grandes declaraciones. A veces se hace a través del profundo silencio de un futuro rey. A veces la situación se torna conmovedora cuando una mujer leal expresa exactamente lo que el soberano no puede decir debido a sus propios lazos emocionales. En aquella cámara, Carlos aún ostentaba la corona, pero la autoridad emocional se había desplazado hacia la siguiente generación de la familia real. El consejo ya no esperaba la clemencia del rey. Esperaban el juicio de Guillermo sobre el futuro de la corona. William se convirtió en el centro de atención silencioso de la sala, incluso antes de pronunciar una sola palabra ante el Consejo Real reunido. El príncipe comprendió que la petición de Harry giraba en torno a si la monarquía podría proteger sus propios límites tras años de críticas públicas. Cada decisión real conllevaba un mensaje que trascendía los muros del palacio y que podía fortalecer o debilitar la frágil confianza del público en la monarquía. Carlos aún ostentaba el control formal como rey, pero su vacilación lo hacía parecer dividido entre sus roles de padre y monarca. La tensión en la sala era palpable, y Sophie cambió el ambiente al plantear la pregunta que nadie realmente quería. Preguntó si la petición de Harry era segura, si era justa para quienes se quedaban, y si en realidad aún se merecía. En definitiva, el enfrentamiento no se trató de crueldad, sino de establecer los límites firmes de lo que una institución puede soportar y perdonar. Sophie no destruyó a Harry, simplemente obligó a la monarquía a dejar de fingir que el dolor podía borrar las consecuencias de los actos. La familia real siguió adelante, unida por una difícil decisión que debía tomarse por el bien de la corona.